La charla del día de hoy se llama El poder de la atención plena. Y lo que estamos haciendo en esta serie de los jueves, lo que hacemos los jueves es que nos reunimos, meditamos juntos, como ya vieron, y después hablamos sobre algún tema de budismo, así de interés general, digamos. Y a lo largo de varios jueves seguidos vamos haciendo como una serie de charlas en torno a un tema un poco más amplio, ¿no? Ahorita el tema que estamos viendo, estamos revisando una escritura budista que se llama el Dhammapada, como aparece ahí en el pizarrón, el Dhammapada. Es una escritura, como verán, es un libro pequeñito, ¿no? Pero es un libro muy importante en el budismo. Y lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas sesiones de los jueves es que tomamos un capítulo del Dhammapada, son capítulos cortos, de 2 paginitas, unos cuantos versos, porque está escrito en verso, y vamos simplemente leyendo el Dhammapada, vamos leyendo algún capítulo en particular y lo vamos comentando, ¿no? Vamos un poquito explorando su significado, y lo que he estado tratando de hacer en estas sesiones de los jueves es que sean un poquito más interactivas, que sean no tanto como que yo me paro y doy una charla, aunque sí, un poquito sí, pero a la vez también tenemos la oportunidad de interactuar, de hablar un poquito unos con otros y de ofrecer nuestras propias perspectivas a los versos, a las enseñanzas que vamos escuchando, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar del Dhammapada. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué significa Dhammapada? Aquí está en chiquito, pero probablemente no leen. ¿Qué significa Dhammapada? El camino de la verdad. El camino de la verdad. No alcanzo a ver. ¿Alcanzas a ver? No. El camino, fíjense, la palabra está compuesto por 2 vocablos, ¿verdad? La palabra pada significa literalmente pie, pero en este contexto hace referencia a un camino, algo que se anda con los pies. Y la palabra dhamma muchas veces es la palabra que se usa para referirnos en general a las enseñanzas del Buda, ¿sí? Aunque también se refiere a lo que el Buda vio, a la experiencia del Buda, de su iluminación. Y por eso muchas veces también se traduce como la verdad de cómo es realmente la naturaleza de la existencia. Eso fue lo que el Buda vio cuando se iluminó. Entonces el Dhammapada es, pues sí, me gusta mucho esa traducción como la comentó Priscila, ¿no? El camino de la verdad. Muchas veces también se traduce como el sendero de las enseñanzas, ¿no? O en fin, se podrán encontrar por ahí algunas otras traducciones. El Dhammapada forma parte de un conjunto de enseñanzas muy amplio, muy vasto, que se conoce como el Canon Pali. El Canon Pali, como su nombre lo dice, pues está escrito en el idioma Pali, que es un idioma muy antiguo, un idioma muerto, que ya no se habla, digamos. De hecho, el único contexto en el que se conoce el Pali es en este, ¿no? En el escrito de esta gran conjunto de escrituras budistas que son muy antiguas. Se dice que recopilan la palabra del Buda. Y el Canon Pali está compuesto por varias colecciones de textos. Una de esas colecciones se conoce como la colección Kudaka Nikaya. La palabra Nikaya significa colección. Entonces, como parte del Kudaka Nikaya, tenemos ahí una serie de textos pequeños. Kudaka, de hecho, significa algo así como misceláneo, ¿no? Podríamos decir que Kudaka Nikaya es la colección de textos misceláneos. Y ahí, en ese contexto, tenemos el Dhammapada, ¿sí? El Dhammapada es un pequeño libro, tiene solamente 26 capítulos, está compuesto en verso, está compuesto por 423 estrofas, y estas estrofas de alguna manera se dice que encierran la sabiduría milenaria de la palabra del Buda. Tiene mucho énfasis en el aspecto de la ética, en el aspecto de la meditación, mucho énfasis en el aspecto, digamos, de la disciplina, ¿no? De la disciplina que tenemos que seguir para poder caminar el camino de la verdad, ¿verdad? Precisamente. Estos versos están presentados a manera como de proverbios
que el Buda va mencionando, proverbios en 2 o 3 líneas, y que aparentemente se dieron en contextos desconectados, ¿no? En diversas ocasiones a lo largo de diversos eventos, el Buda de pronto expresaba uno de estos proverbios, u otro. Y ya después sus discípulos conjuntaron todos estos proverbios asociados a un tema en particular y los formaron como capítulos, ¿sí? Entonces, en eso consiste el Dhammapada. La semana pasada vimos el primer capítulo del Dhammapada, que es una de las enseñanzas más importantes del budismo, ¿sí? Y el capítulo de hoy es el segundo. Y a mí me parece que no en balde es el segundo, ¿verdad? Porque realmente es un capítulo también muy, muy central que nos habla de enseñanzas muy importantes en todo el contexto del budismo. Entonces, primero que nada, déjenme leerles. Les voy a leer, déjenme ver si... No vamos a analizar el capítulo completo, pero sí se los voy a leer completo. Vamos a analizar sobre todo los primeros versos y por ahí otro verso que está a la mitad, que me parece que es muy, muy importante. Pero se los voy a leer. El capítulo se traduce como la vigilancia, aunque también en algunas traducciones dice la atención. Entonces, de entrada es interesante, ¿verdad?, que está usando esa palabra, vigilancia o atención, como si fueran sinónimos. Pero les voy a leer el capítulo. Dice, la vigilancia. La vigilancia es el camino a la no muerte. La negligencia es el camino a la muerte. Los vigilantes no mueren. Los negligentes son como muertos. Comprendiendo esto claramente, los sabios se regocijan en la vigilancia, se deleitan en la esfera de los nobles. Meditando constantemente, siempre perseverando, los sabios tocan el Nibbana. Nibbana es el Nirvana, es la experiencia de la iluminación. El incomparable sosiego de las ataduras. Crece la gloria de aquel que es enérgico, atento, puro en conducta, reflexivo, controlado, con recto modo de vida, vigilante. Con energía, vigilancia, disciplina y autocontrol, que el sabio haga una isla que la correntada no sumerja. Las gentes necias, sin inteligencia, se entregan a la negligencia, pero el sabio guarda la vigilancia como un precioso tesoro. No se entreguen a la negligencia, a la intimidad con el deleite sensual, porque meditando, el no negligente alcanza abundante felicidad. Cuando el sabio expulsa la negligencia por medio de la vigilancia, ascendiendo a la mansión de la sabiduría, observa sin pesar a la humanidad apesumbrada. El sabio observa a los necios como quien parado en una montaña observa a los que están abajo. Vigilante entre los negligentes, muy despierto entre los dormidos, el sabio avanza como el caballo rápido que ha dejado atrás al jamelgo viejo. Mediante la vigilancia, Mahava alcanzó supremacía entre los devas. Los sabios elogian la vigilancia. La negligencia es siempre censurada. El monje que se deleita en la vigilancia y ve peligro en la negligencia, va quemando como el fuego la atadura minúscula y vasta. El monje que se deleita en la vigilancia y ve peligro en la negligencia es incapaz de retroceder. De verdad está en la presencia del Nibbana. Pues ese es el pequeño capítulo. Entonces, antes de entrar en detalle, analizar sobre todo los primeros versos, ¿qué saborcito les dejó? ¿Qué les comunicó? ¿Quién quiere decir, Sam es muy buena para esto?
para decirnos en 7 palabras lo que escuchó. Me encanta cómo lo haces, Sam. ¿Te gustaría decirnos qué escuchaste? Sí, me habla mucho sobre la ética. Ajá. Me habla mucho sobre nuestros deseos neuróticos. Tenemos que estar muy conscientes de cuáles son y a dónde nos pueden llevar. Tenemos que estar muy atentos en todo el día, cuáles son nuestras acciones torpes y cuáles son nuestras acciones hábiles. Y una vez que ya estamos conscientes de cuáles son, no repetirlas, para que sigamos en este camino y en este sendero ético. Y ya que estamos ahí, nos habla como de esta calma y de esta tranquilidad que el sabio puede sentir, del monje, para que así puedas llegar al camino de la iluminación, para que así llegues a la iluminación, pero siendo una persona hábil. Eso. Gracias, Sam. Sí. Gracias. Me parece muy interesante el resumen que nos hizo Sam, porque fíjense cómo Sam le dio bastante énfasis a la ética. ¿Ustedes escucharon aquí énfasis en la ética? ¿O en alguna otra, en algún otro tema? Porque de alguna manera, ahorita voy a retomar el énfasis que estás comentando, Sam, pero que me parece que no es muy evidente. Tú decías que no, que para ti no fue muy evidente, Marisol, el énfasis en la ética. ¿En qué fue para ti el énfasis? ¿En dónde estuvo el énfasis? Yo pensé, por ejemplo, que uno tiene que estar vigilante, tiene que estar consciente. Por ejemplo, si se da mucho por estar triste o algo, tú sabes que escuchar una canción triste te va a poner triste. Entonces tienes que estar vigilante en ese sentido y evitar eso. Como Priscila una vez me dijo, tienes que cuidar tus sentidos, las puertas de tus sentidos. Cuidar que dejas entrar a través de los ojos, a través del oído. Porque estás consciente de que si escuchas o si empiezas, por ejemplo, a tomar alcohol o algo, te conduce a otra cosa. Entonces, para evitar ese estado mental, pues evitas eso. O sea, estar consciente. Sí. Yo así. Gracias, Marisol. ¿Alguien más? ¿Una tercera? Sí, Gerardo. ¿Tú qué escuchaste? La palabra disciplina. Disciplina, muy bien. Y que la disciplina sería el poner atención. Poner atención, exacto. Sí, Sí, básicamente todo el capítulo nos habla de eso, ¿no? Pensaba en que disciplina viene de discípulo. O al revés, discípulo viene de disciplina. Sí, están relacionadas las dos palabras, ¿no? Disciplina y discípulo. Es aprender, pues, lo pensaba en cuanto a la meditación que hicimos, de estar poniendo atención a la respiración, y cuando se te vienen otro tipo de pensamientos, estar atento a eso y decir no, y concentrarte en la respiración. Entonces yo lo que entendí es que tiene que ser una especie de meditación consciente todo el tiempo. Exactamente, conciencia, atención, exactamente. Sí, gracias, Gerardo. Muy bien. Pues sí, que creo que las distintas lecturas que hicieron del capítulo se complementan muy bien. Pero fíjense, la palabra que creo que está en el título se traduce aquí como la vigilancia, la atención. Quiero ponerles una adivinanza, ¿sí? Hay 3 palabras que vienen del Pali, que están en Pali, que muchas veces se traducen como atención, ¿sí? Bienvenida, Edith. Hola, ¿qué tal? Una de ellas es la palabra sati. Estas son palabras en Pali. Sati. La palabra sati muchas veces se traduce como atención plena, ¿verdad? Y tiene que ver con esta facultad que justamente es la que cultivamos en la meditación que acabamos de hacer hoy, ¿no? Esta facultad de poner atención adrede, de forma enfocada,
de forma receptiva, abierta, presente, con lo que hay, con lo que está presente en la experiencia, sin estar escogiendo, sin estar juzgando, sin estar evaluando, sin estar razonando, sin estar conceptualizando. Realmente no hace falta la conceptualización aquí. Simplemente estás en contacto directo con la experiencia tal y como es, presente a ella, ¿sí? Después hay otra palabra que es apamada. Que muchas veces se traduce como vigilancia, como cuidado, y que tiene un sabor, también tiene que ver con poner atención, con estar atento, con estar vigilante, con estar despierta, ¿verdad? Pero tiene una cualidad muy particular, apamada. Tiene la cualidad de estar consciente y de estar discerniendo en cierta medida los estados mentales hábiles de los estados mentales torpes. O sea, apamada tiene una especie de cualidad ética. Tiene una especie de cualidad ética. Los estados mentales o las acciones torpes o negativas, ¿no? Las distingues un poquito de las hábiles, de los estados mentales positivos, ¿no? Nobles, elevados, ¿no? Entonces, esa es apamada. Y hay una tercera que es sampayana. Que sampayana muchas veces se traduce algo así como claridad de propósito, o sea, es una manera de estar atento, ¿verdad? Que implica que tienes claro qué es lo que estás haciendo, hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? ¿De qué se trata esto que está sucediendo? Esa es sampayana. ¿Sí, Joaquín? ¿Ahí tendrá algo que ver la sabiduría? No, fíjate que no, todavía no. Praña, que estás hablando de una cualidad que tiene que ver ya con una comprensión de la existencia, no entra realmente en ninguna de estas. Estamos aquí hablando de una cualidad probablemente mucho más básica. Aunque, mira, qué positivo que mencionas la sabiduría, porque finalmente estas son necesarias para que se desarrolle la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría se desarrolla con base en la claridad que te dan estas facultades. ¿Sí? En la medida en que tú estás claro, despierto en tu experiencia, en que se te va aclarando la visión de lo que está sucediendo en cada momento, en esa medida, esa misma facultad, conforme se profundiza, se va convirtiendo en praña, sí, definitivamente. Pero a este nivel, cuando estamos todavía hablando de estas, todavía no incluyen un nivel de discernimiento, digamos, de la realidad a ese nivel, ¿no? Bueno, a mí me gusta pensar, fíjense, como se dice, por ejemplo, que los esquimales tienen como 7 o 9 palabras diferentes para referirse a la nieve. Que si usan tal palabra cuando la nieve está más acuosa, usan tal otra palabra cuando la nieve tiene más hielito o cuando está medio líquida, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué sucede esto? Porque pues, los esquimales están tan en contacto con la nieve, pues que obviamente pueden discernir todas estas niveles, ¿verdad? Todas estas diferencias entre una nieve más grisecita, una nieve más aguada, una nieve más durita, la que sirve para hacer iglú, la que no sirve para hacer iglú, qué sé yo, ¿no? Me puedo imaginar. Y dicen que sucede, fíjense que parece que era lo mismo en el caso de algunos indígenas del Amazonas, que tenían, que creo que en su idioma existen también una gran cantidad de palabras para referirse al verde. No nada más se dice verde,
sino se dice tal palabra para referirse al verde de las hojas cuando se están moviendo, tal otra palabra al verde de la lama que está debajo del agua, al verde, ¿no? Lo mismo parece, no lo sé de cierto, pero lo he oído, pero que se dice, ¿verdad? Que parece que en el caso de los indios del Amazonas también ocurre eso. Pues a mí me gusta pensar lo mismo en el caso del budismo, para todas las palabras que se usan para referirnos a la atención, ¿no? A la atención o a la vigilancia. Existen estas tres y probablemente hay otras, y algunas de ustedes que tienen más conocimiento de la literatura budista probablemente pueden pensar en otras palabras que también hacen referencia a la atención. Pero por lo menos tenemos estas tres. No nada más decimos atención, sino decimos sati y tiene una cualidad particular. No nada más decimos atención, sino decimos apamada y tiene una cualidad particular, ¿no? No nada más es atención, sino que es sampayana y tiene entonces un tono, un sabor, un significado particular, ¿sí? Ahora viene la adivinanza. De estas tres, ¿cuál es la que ustedes creen que aparece en esta lectura que acabamos de ver? La tercera, sampayana, claridad de propósito. A ver, votación. ¿Quién vota por la tercera? ¿Tú votas por apamada? Yo. Tercera también. La tercera. 2 votos por la tercera. 1 voto por apamada. Yo por apamada. Tú también por apamada. ¿Podrías repetir, por Apamada. favor, cuál es de sati? Apamada. Apamada ¿Qué yo significa también. sati? Sati, ¿Cuál es atención la plena. Atención plena. Es la atención desnuda de poner atención en el momento presente, a propósito, sin juicios. ¿Y la siguiente? Vigilancia, cuidado, calidad, cualidad ética. ¿Y la tercera? Claridad Es de que no propósito. alcanzo a leer, por eso. Claridad de propósito. La siguiente te sientas más cerquita, Marisol. Yo creo que la segunda. Entonces, La segunda. La La segunda. segunda. La segunda. ¿Y qué dice? ¿Nadie vota por la primera? Yo, Apramada. ¿Quién vota por la primera? Satis, yo. Tú votas por la primera. ¿Quién más vota por la primera? Qué maratón. Ay, voten, por favor. ¿Se puede Yo votar voto por por los las tres? Ok. Bueno, sí, está divertido el jueguito, pero efectivamente no es evidente, ¿verdad? No es evidente a cuál hace referencia la lectura, ¿no? Porque dice aquí, fíjense, y las primeras 3 versos es en donde quiero que nos concentremos. La vigilancia es el camino a la no muerte. ¿Cuál de estas es el camino a la no muerte? Yo creería que el primero es el resultado de las otras dos. O sea, que la no Están muerte relacionadas, sí, sería la atención efectivamente, están relacionadas, pero de alguna manera sí se distinguen como cualidades o como facultades incluso, ligeramente distintas, ¿no? Pero sí están relacionadas, obviamente. De hecho, cuando tú a veces aprendes a meditar, te dicen, sati y sampayana se cultivan juntas, no pueden ir separadas. Y obviamente, apamada necesita un cierto nivel de sati, ¿verdad? No puede surgir si no hay sati. Entonces sí, están relacionadas, pero eso iba yo. La vigilancia es el camino a la no muerte. La negligencia es el camino a la muerte. Los vigilantes no mueren. Los negligentes son como muertos. Ahí está. Es la tercera. Les voy a leer otra traducción de esos mismos versos. La diligencia es el sendero hacia la inmortalidad. La negligencia es el camino hacia la muerte. Los diligentes no mueren. Los negligentes es como si ya estuvieran muertos. Otra traducción. Ahí la diligencia No, es Sampayana. Sampayana. Y aquí fíjense cómo la traduce en este capítulo. Tradujo vigilancia, luego tradujo diligencia. Aquí traduce atención. Dice, la atención es el camino hacia la inmortalidad. La inatención es el sendero hacia la muerte. Los que están atentos no mueren. Los inatentos son como si ya hubieran muerto. Pues ahí es la misma. Y una traducción más que les voy a leer, que es la menos literal,
Esta traducción es la menos literal, pero es muy bonita. Dice, estar despierto, ahí no lo traduce ni como diligencia, ni como atención, ni como vigilancia, lo traduce como estar despierto. Miren qué bonito. Estar despierto es un camino hacia la vida. El tonto duerme como si estuviera muerto, pero el maestro vela y vive para siempre. Qué bonito, ¿verdad? Esa diferencia entre las primeras tres líneas de este capítulo. Las diferencias en las traducciones, cómo te empiezan a dar un saborcito de hacia dónde apunta. Bueno, ganaron la mayoría de votos, efectivamente. La palabra que aparece en este capítulo es apamada, ¿sí? Obviamente, como decía ahorita Gerardo, pues no son independientes, ¿verdad? No son así que digas, ay, bueno, no tienen nada que ver una con la otra. No, obviamente tienen que ver, ¿sí? Obviamente están relacionadas, pero el capítulo, de hecho, en Pali, así se llama, apamada, no me acuerdo cuál es la palabra para verso. Vaga, ¿no? Vaga, gracias. Apamada, vaga, así se llama este capítulo. El verso de la vigilancia, o el cuidado, o la calidad ética. Y fíjense que la apamada es una palabra compuesta, porque viene de el vocablo a, que significa no, ausencia de, y luego la palabra pamada, que significa negligencia. Negligencia, que es lo mismo como abandono, descuido, ahí se va, ¿no? Me da lo mismo, esta cosa como de desinterés, incluso flojera, ¿no? Estuve yo viendo todos los diferentes sinónimos de la palabra negligencia y me encontré con todos esos, ¿no? Entonces podríamos decir que apamada, y es muy común en el Pali encontrar palabras que están compuestas así, por la negación de una cualidad que en sí es negativa, ¿no? Porque pamada es una cualidad negativa, ¿no? Estás ausente, estar ausente, ¿no? Entonces, apamada es así como la ausencia de negligencia, ¿no? O sea, lo que hay entonces es presencia, una lucidez, una vigilancia, un sentido como de actuar con cuidado, ¿no? A diferencia de sati, que sati es una palabra más bien pasiva, simplemente te abres con receptividad al momento presente tal y como es. Sati es más bien pasivo. Apamada no, apamada es activo. Implica un cuidado en el momento de actuar con cuidado, actuar con interés, ¿no? Y ese cuidado tiene que ver con distinguir aquello que es ético de aquello que no es ético. Aquello que ustedes lo sabrán, en el budismo distinguimos entre lo que es hábil y lo que es torpe. No hablamos tanto del bien y el mal en términos así como absolutos, ¿verdad? Sino que hablamos de cuando una acción está motivada por emociones obscuras, digamos, emociones como la avidez, la avaricia, el odio, la confusión. Cuando una acción está motivada por ese tipo de emociones, decimos que es una acción torpe y tiene la cualidad de que se traduce o de que desemboca en sufrimiento, en dolor, ¿no? Mientras que una acción que está informada por estados mentales luminosos, estados mentales de amor, de generosidad, de lucidez, de comprensión, de empatía, decimos que es una acción hábil y tiene la consecuencia de que da lugar o produce, digamos, felicidad, plenitud, significado, completud, en fin, ¿no? Entonces es una lección express de ética budista, ¿no? Hay muchísimo que decir sobre la ética budista,
Pero obviamente aquí simplemente quería yo hacer esta distinción para ver qué significa apamada en este contexto, ¿sí? Fíjense qué bonito me encontré aquí con una referencia que dice, déjenme leérselas, una referencia, creo que viene en el Samyutta Nikaya, que dice: así como las pisadas de todos los seres vivientes que habitan en la jungla están contenidas en la pisada del elefante, y por esto se declara que la pisada del elefante es la más grande debido a su tamaño, de la misma manera todos los estados mentales sanos tienen a apamada como base, convergen en apamada, y por esto se declara que apamada es el más importante de todos los estados. Fíjense qué bonita imagen, ¿no? La pisada del elefante, que te podrás imaginar una pisada del elefante que será de este tamaño. Pues ahí dentro de la pisada del elefante cabe la de la ardilla y la del ciervo y la de la serpiente y la de esto y la de la iguana y la de todas caben ahí adentro, ¿no? En la pisada del elefante todo lo contiene, ¿no? De la misma manera, apamada todo lo contiene en el Dharma. El Dharma comienza y termina con apamada, ¿sí? Obviamente sí, efectivamente, como decíamos, para poder tener apamada necesitamos empezar por tener sati, ¿verdad? Y ahí es donde empieza nuestra práctica meditativa. Ahí es donde empieza. Eso que sabemos hacer medianamente, que es simplemente poner atención, eso lo vamos refinando, lo vamos refinando, lo vamos refinando. Se va convirtiendo no nada más en sati, sino también en sampayana, y se va convirtiendo ahora nada más también en apamada. Efectivamente, todo está contenido y todo comienza y termina con apamada, ¿sí? Ahorita se me fue una idea que les iba a decir de la pisada del elefante. Bueno, en fin, fíjense otro lugar muy importante en el que está presente la palabra apamada. ¿Alguien recuerda? Ustedes que ya se han ordenado, Sarvaprabha, Madhivita, Kevarati. En las últimas palabras del Buda. Las últimas palabras del Buda, claro, porque además son palabras que ustedes recibieron en el momento, bueno, que nosotros recibimos en el momento de nuestra ordenación, ¿verdad? Apamadena sampadeta. Apamadena sampadeta, que significa con atención o con vigilancia o con diligencia, como quiera que deseen traducir apamada. Con atención, sigan adelante. Sampadeta, perseveren. Con atención, perseveren. Eso fue lo último que dijo el Buda antes de morirse. Entonces, imagínense, estamos hablando aquí de una palabra muy grande. Una palabra muy grande, ¿sí? Entonces, en el comentario que leí sobre la vigilancia, sobre el traductor de este texto, que es el Bhikkhu Nandisena, un monje argentino de la tradición Theravada, él dice que aquí apamada aparece como un sinónimo de sati, como un sinónimo de la atención plena, pero dice en realidad es algo más a la vez, es algo más que sati, ¿no? Porque como le estoy traduciendo aquí, ¿no? Apamada tiene una conciencia ética, hay una conciencia ética sobre la calidad de la experiencia. A veces decimos que sati es algo que se aplica en la atención plena sin juicios, ¿no? No estás juzgando si esto está bien, si esto está mal, si esto me gusta, si esto no me gusta. Esa facultad la desconectas por un ratito y simplemente todo lo que estás viviendo, venga, lo experimentas tal como es. Sin embargo, en apamada sí hay un elemento de discernimiento, ¿no? Hay un elemento de juicio de, a ver, esto es hábil, esto no es hábil. De pronto me encuentro con una sensación de confusión en mi mente porque mi mente está por todos lados. Si estoy aplicando apamada, me estoy dando cuenta, uy, esto no es hábil, ¿no? Esto va a desembocar en sufrimiento, ¿no? Y no necesita uno hacer un análisis muy profundo. No se trata de un análisis racional, así, de una elucubración. No, es muy inmediato. Hay un estado mental con el que te encuentras, inmediatamente sabes, tienes ese saborcito.
¿Sabe rico o sabe a podrido? ¿No? Luego, no, sabe medio amarillo. ¿No? ¿Cómo sabe? Luego lo sabes si realmente lo observas, ¿sí? Tengo un amigo al que vi el otro día y que en algún momento fue a una clase de meditación y pues no le gustó la meditación, ¿no? Y se reía de mí porque me decía, ay, ¿a poco ustedes de verdad creen que si se sientan así con sus ojitos cerrados algún día se van a iluminar? Y yo le decía, o todavía decía, sí, se sientan así con sus ojitos cerrados contando sus respiraciones y de verdad piensan que así se van a iluminar, ¿no? Pero es que bueno, es que no estamos ahí contando nuestras respiraciones, ¿no? Lo que estamos haciendo es cultivando estas cualidades. No se trata de contar respiraciones, ni siquiera se trata de la respiración, ¿verdad? Se trata de cultivar estas grandes cualidades, que son las cualidades que nos llevan ni más ni menos a la no muerte. ¿Qué es la no muerte en este contexto? ¿Qué es la no muerte? Pues es la iluminación. La iluminación, exactamente, la iluminación. La sabiduría, sí, bueno, la sabiduría en su máxima expresión es la iluminación, ¿no? Efectivamente, la no muerte es el nirvana. Así lo traduce también una Andicena, ¿no? Dice, es el nirvana. Pues dice, el nirvana finalmente no tiene un comienzo, no envejece, no muere, y por eso se le denomina la no muerte. Y la palabra en Pali tal cual es no muerte. No aparece la palabra inmortalidad. Aparentemente no existe la palabra inmortalidad en Pali. Entonces generalmente se usa como no muerte. Entonces efectivamente así de importante es Appamada en el budismo. Es el camino hacia la iluminación. Con eso empieza el camino. Empieza con una toma de conciencia, ¿verdad? El camino empieza con tomar conciencia de tu respiración, tomar conciencia de tu cuerpo, tomar conciencia de cómo estás, tomar conciencia de lo que te rodea y cómo esa toma de conciencia se va profundizando y se va profundizando y se va profundizando. Se empieza a convertir en una claridad, en una comprensión, y ahí es donde se va uniendo poquito a poco, ¿verdad? Con la cualidad de la sabiduría y se convierte en el estado iluminado mismo, ¿sí? La otra palabra dice, el segundo verso dice, la negligencia es el camino a la muerte. La vigilancia es el camino a la no muerte y la negligencia es el camino a la muerte, ¿sí? O sea, finalmente es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y después dice, los vigilantes no mueren. Los vigilantes, aquí está usando la palabra los vigilantes como los iluminados, ¿no? No mueren en el sentido de que están más allá de la vida y la muerte, de que en el contexto de la experiencia de la iluminación no se puede ni siquiera ya hablar de vida y muerte. ¿Qué pasa en el momento de la iluminación? Es un misterio. Un Buda después de iluminarse sigue viviendo o no sigue viviendo, se muere o no se muere, ¿qué le pasa? Es un misterio, no hay manera de contestar esa pregunta. Entonces cuando nos dice aquí que los vigilantes no mueren, lo que nos está diciendo es que sí, puede que muera tu cuerpo, ¿verdad? Pero en alguna medida, al haber alcanzado el estado de nirvana, el estado de iluminación, hay una especie de estado inmortal al que se llega ahí. Inmortal en el sentido de que está más allá de morirse o no morirse, ¿sí? Está por encima de esa dicotomía. Y luego nos dice, miren esta palabra, esta es fuerte, ¿eh? Los negligentes son como muertos. Es la muerte de la desatención, ¿no? Es la muerte de la ausencia, de estar, aquellos en quienes se ha interrumpido la facultad vital de estar atentos, de estar presentes. Cuando se ha interrumpido esa facultad vital, pues estás ausente, te conviertes como en un piloto automático, en un tronco de madera inconsciente, ¿no? Muerto. Ese es el nivel de ausencia que te puede dar esa desatención, esa negligencia. Es como si no estuvieras viviendo tu vida. Y a veces así es, ¿verdad? Cuando estamos desatentos, cuando estamos negligentes, cuando no estamos vigilantes, esta especie de ausencia
en donde se nos pierden las llaves del coche, no nos pasa que a veces vamos en el coche y no sabemos ni a dónde íbamos, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿A dónde iba? Iba yo al Walmart, ay no, pero a la farmacia, ay iba yo a la farmacia, sí, y ya habías agarrado el camino para otro lado, ¿no? ¿Sí, Salva Brava? Cuando traes los lentes encima, pero no sabes qué están. Cuando traes los lentes encima, ¿dónde dejé los lentes? ¿Dónde dejé los lentes? A mí me pasaba antes cuando fumaba, traía ahí un cigarro prendido en la mano, ¿dónde puse el cigarro? ¿Dónde puse el cigarro? Y lo traigo aquí en la mano. Y no te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. Sí, y ese estado de ausencia es muy insatisfactorio, ¿no? ¿Cómo se siente? Sí, Joaquín. Yo creo que en ese estado, al pasar los años, cuando uno voltea, dice, pues, ¿qué hice o dónde estuve? Ausente. O pasa lo mismo cuando vas a una fiesta y te emborrachas, ¿verdad? Algunos de nosotros sabemos cómo es eso. Vas a una fiesta, todos, nadie sabe, solamente yo, solamente a mí me pasó. Vas y te emborrachas y te echas 7 cubas y pues no te acuerdas ni qué dijiste, ni te acuerdas quién fue a la fiesta, ni te acuerdas si bailamos o no bailamos, ¿no? Estuviste ausente. Ese estado de ausencia, qué insatisfactorio es, y no nada más es que es insatisfactorio porque estás como muerto, sino que hace uno bestialidad y media en ese estado, comete uno grandes errores, se mete uno en fuertes problemas. ¿Sí, Marisol? Pues, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que si quieres pintar la casa o mandas pintar la casa y te das cuenta que el pintor totalmente, como dices, ausente, donde quiera, mal hecho todo el trabajo, mal hecho, y dices, oye, pues si estaba pintando, ¿qué hizo? ¿Qué estaba pensando? Y eso pasa cuando estás ausente, eres malhechote, ¿no? Sí. Te salen más las cosas, hay que hacerlas varias veces, ¿no? Entonces, en ese sentido que dice, los negligentes son como muertos. Los negligentes son como muertos, me parece súper fuerte esa frase. Y ya el siguiente verso nos dice, comprendiendo esto claramente, los sabios se regocijan en la vigilancia. Comprendiendo esto claramente, ¿a qué se refiere? ¿Comprendiendo qué? Que debes de estar presente, que debes de estar vigilante. Que solamente ese estado en presencia es estar vivo, ¿verdad? Que cuando no estás presente, que cuando no estás vigilante, eres como un tronco muerto. Exacto, ¿sí? Entonces, comprendiendo eso claramente, comprendiendo distinguiendo las consecuencias de estar en apamada o no estar en apamada, porque ya estamos hablando de la consecuencia, ¿verdad? Distinguiendo esas consecuencias claramente, dice, los sabios se regocijan en la vigilancia. El maestro, este texto traduce, el maestro se deleita en la atención. ¿En la qué? En la atención. Entonces está hablando del sabio o del maestro. Los sabios, pues está hablando aquí de los vigilantes, ¿verdad? De los iluminados. Se regocijan en la vigilancia, se deleitan en la atención. Es muy bonita esa frase porque nos habla de cómo la atención o la vigilancia apamada es un deleite. No es una cualidad, ahorita estabas hablando, Gerardo, de la disciplina. La palabra disciplina a veces nos informa algo así como, ¿no? Sí. Como un poquito férreo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una disciplina juguetona, de una disciplina que haces con gusto. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, yo pensaba en que estar muerto podría ser como una especie de zombie. De muerto vivo, que pones atención a estas cosas torpes. ¿No? Es que no les pones atención, sino simplemente como que se te desparraman, se te salen. Es como actúas por default. No ves la esencia de las cosas, ¿no? Que vas con la forma y no con el fondo. Exactamente, sí, exactamente. Entonces sí, estás actuando como zombie, ¿no? Pero en cambio, si eres un sabio que estás en vigilancia, que estás en apamada, dice, hay regocijo, hay deleite. Finalmente, la atención es una fuente de plenitud, es una fuente de bienestar, es una fuente de sentirse completo, de conectar con una sensación de sentido en lo que estás haciendo, ¿no? Cuando estás atenta, cuando estás vigilante, cuando estás presente, y lo puedes hacer para cualquier cosa,
ya sea que estés escribiendo un poema, o ya sea que estés hablando con alguna amiga, o que estés cocinando, o que estés barriendo, o haciendo las flores. A Kemarati, que le encanta hacer las flores, mire qué bonitas le quedan muy bien. ¿Estás en afamada o estás en complete absence, ¿no? No, digo, por supuesto que podemos hacer la misma actividad sintiéndonos muy presentes o sintiéndonos muy ausentes. Y la diferencia es muy evidente cuando la haces estando presente. Es muy gozosa. Es muy gozosa. Así sea la actividad más sencilla que te puedas imaginar. ¿Sí? Y luego la última frase que quiero hacer referencia es ya el siguiente verso, que dice: meditando constantemente, siempre perseverando, los sabios tocan en nirvana, el incomparable sosiego de las ataduras. Entonces dice, meditando constantemente, siempre perseverando. Entonces nos está diciendo, ahora sí, disciplina. Se trata de hacerlo, ¿no? Me acuerdo mucho de mi hermano que se burlaba de mí porque cuando estaba yo diseñando qué tipo de abdominales me iban a servir para bajar mi lonjita, ¿no? No, que si los abdominales en donde le haces así, no, que si los que le haces así, que los que suben las piernas, esos son los que sirven, no, los que sirven son los que te agarras de una liga, ¿no? Y toda la discusión sobre cuáles son los abdominales que sirven. Y mi hermano me decía, ¿sabes cuáles son los abdominales que sirven? Los que haces. Claro. No los que estás dialogando aquí, que los voy a hacer, los que haces, ¿no? Pues lo mismo pasa con la meditación, ¿no? ¿Cuál es la meditación que sirve? La que haces. Que si la de la atención plena, que si la vimeta bhavana, que si el seguimiento de yo no sé qué, que si la atención al cuerpo, que si la meditación caminando, que si esta sirve mejor, esta sirve mejor, no, aquella es más buena. La que sirve es la que haces. O sea, lo que cuenta es el esfuerzo de sentarse en el cojín y enfocar la mente. Ya sea que lo enfoques en la respiración, o en el cuerpo, o en la caminata. Lo que sirve es que lo hagas, ¿no? Lo que sirve es que lo hagas. Y aquí dice aquí claramente, meditando constantemente, siempre perseverando. O sea, lo que sirve es lo que haces. Es importante hacerlo. Porque todos que luego queremos aprender a meditar, ¿no? Y vamos a un retiro y regresamos del retiro extasiados y decimos, ahora sí, voy a meditar 1 hora al día, segurísimo, antes de desayunar me voy a levantar y voy a meditar. Y el primer día lo haces, el segundo día lo haces, ya para el tercero ya se te olvidó. Y una semana después, ya, se te fue. Y luego sí, meditas cada 15 días cuando vienes al centro budista y se te fue, ¿no? Entonces sí, pues claro que la meditación es muy bonita cuando la aplicas, pero para que sirva, para que veas los efectos de la meditación, tiene uno que ser constante, tiene uno que ser perseverante, tiene uno que disciplinarse. Y no hay de otra, No hay otra forma de hacerlo más que sentarse y hacerlo, ¿no? Y echarle ganas y comprometerte con tu práctica de meditación. Ahora, si te comprometes con tu práctica de meditación, dice, los sabios tocan en nirvana, el incomparable sosiego de las ataduras. El incomparable sosiego de las ataduras. O sea, que las ataduras se sosiegan. Todas esas cosas que nos mantienen ahí, a las ataduras, ¿no? Así, se sosiegan, se calman, se desamarran. Me encanta esa imagen, ¿no? El sosiego de las ataduras. Ese es el nirvana. Y bueno, pues ahí le dejamos. Leímos el capítulo completo y nos quedamos apenas hasta acá, los primeros 3 versos, ¿no? Pero bueno, me parecía muy importante, primero que nada, hablar del significado del título, apamada, ¿verdad? Y después relacionarlo con esto de la vida y la muerte. ¿La vida y la muerte en qué sentido? Lo inmortal, lo que no muere, como sinónimo de nirvana, y lo que muere, estar como muertos cuando estamos inconscientes, cuando estamos ausentes, ¿no? Entonces esas son enseñanzas clave en el Dharma y pues los animo a que las apliquen, que las tengan presentes. Y ahora que puedan, léanse el resto del capítulo y también tenganlo presente, ¿no? Bueno, pues ahí le dejamos por hoy. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias por meditar con nosotros. Gracias por venir.